Cordial saludo a toda la comunidad. Nuevamente nos encontramos en el programa institucional del Consejo Municipal. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, ella es Mónica Londoño y vamos a estar hablando durante el programa. Mónica también nos va a dejar unos importantes enseñanzas en todo lo que tiene que ver con el tema de atención específica de las mujeres. Mónica, muy buenas tardes y bienvenida al programa institucional del Consejo Municipal. Carolina, muchas gracias por la invitación y bueno, este es un espacio en el que si podemos contribuir lo hacemos. Muchas gracias, Mónica. Mónica, contémosle un poco a la comunidad a qué te dedicas, desde cuándo te empezó a interesar todo este tema de las mujeres y por qué empezaste a participar de todos estos espacios, también por qué lo haces, pues porque te apasiona, porque quieres contribuir de alguna manera a todo ese trabajo que tiene que ver con las mujeres y de una u otra manera dejar alguna enseñanza. Contémosle un poco a la comunidad entonces, ¿por qué Mónica empezó a trabajar con las mujeres? Y también hagamos una presentación para que la comunidad sepa a qué te dedicas y quién es Mónica. Gracias, Carolina. Bueno, mi nombre es Mónica Londoño Martínez, yo soy habitante de acá del municipio, en realidad soy de acá, mis papás son del municipio de Sonsón y cuando se casan se vienen a vivir acá al municipio, entonces siempre he estado acá. Fui creciendo acá, estudié acá y ya cuando terminé el colegio estudié trabajo social, soy trabajadora social de formación de pregrado y luego me especialicé, hice una maestría en género, desarrollo y política y en este momento yo soy docente universitaria de la Universidad de Antioquia y la Universidad Católica Luis Amigo. Bueno, en realidad pues yo soy, si me describiera, pues soy una mujer, soy madre, soy hermana, soy amiga y me he sensibilizado como al tema de estudio, particularmente de atención con las mujeres. Yo pienso que desde la historia de vida, porque creo que mi mamá fue un buen referente para decirme que las mujeres tenemos derechos y que tenemos como un fin específico, que es vivir en equidad en el mundo, que no siempre se cumple porque no todas las mujeres tenemos pues las mismas condiciones. También en mi historia de vida pues fui madre adolescente y creo que eso también me sensibilizó hacia otros asuntos, especialmente con las mujeres que son madres o con las mujeres pues que tienen ciertas características. Entonces desde ahí, desde mi formación y desde mi experiencia de vida pues me ha gustado trabajar con el tema particular de las mujeres, pero en especial con el tema de la equidad de todas las poblaciones. Bueno, Mónica, muy importante, además porque, como dices, pues desde ya el hecho de ser mujeres, también tenemos que aportar y ayudar a esas mujeres que no tienen las mismas condiciones, la misma formación o las mismas posibilidades que puedes tener tú, que puedo tener yo. Entonces también es una manera muy bonita también de aportar a la comunidad y específicamente a las mujeres. Mónica, ¿por qué trabajar específicamente el tema de las mujeres? Bueno, en realidad el tema de las mujeres se trabaja a nivel mundial porque existe un desequilibrio en términos de que no todas las mujeres tenían los mismos derechos o el mismo acceso a los derechos o algunas garantías a nivel mundial. Entonces existen algunas políticas públicas y de ahí que existan algunas leyes particulares o algunas normas particulares que acojan tanto a las mujeres adultas como a las niñas. Eso no quiere decir que las problemáticas que se presenten en las mujeres no se presenten igualmente en los hombres, pero hay algunas cosas particulares en ellas o en otro tipo de poblaciones, por ejemplo cuando se crean las políticas dirigidas a la población campesina, entonces cuando se dirigen especialmente a la población rural o campesina se ven también hay unas particularidades, no es lo mismo una mujer campesina que un hombre campesino, va a tener en algunos momentos como unas necesidades o particularidades distintas. Ello también sucede, por ejemplo, con la población LGTBI, o lo que nosotros conocemos como la población lesbiana, gay, transexual, transgénero,
travesti y otros derivados pues que están en esa sigla LGTBI, que son una población también con una condición especial, en donde las políticas buscan como un respeto para que logren cierta equidad. Es decir, que entonces todas las políticas, todo el accionar de todas las instituciones deben estar dirigidas a lograr una equidad entre toda la población, sea hombre o sea mujer, o en este caso esta población especial que son poblaciones LGTBI. Entonces por eso a nivel internacional se desarrollan entonces unos tratados y unas políticas dirigidas a la atención específica de las mujeres. Bueno, Mónica, ¿por qué se presenta el tema de la violencia contra las mujeres o la violencia de género? ¿Por qué se da esta situación? Podemos de pronto explicarle a la comunidad un poco, además, porque es algo que vemos a diario, pues que pasa en el país, que pasa en el departamento, inclusive en el municipio hace poco, que tuvimos hechos tan lamentables contra las mujeres. Entonces, qué bueno, Mónica, que le contemos a la comunidad por qué se presenta esto, la violencia contra la mujer y la violencia de género, para que la comunidad esté como más relacionada con el tema. Bueno, en realidad, Carolina, hay como una diferenciación en el tema de las mujeres y el tema de género. Lo voy a decir como de manera muy coloquial o de manera muy simple. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo es lo que nos determina como hombres y mujeres, es decir, porque tenemos un órgano sexual, bien sea pene o vagina, eso hace que nos diferenciemos como hombres y mujeres. Y el género es la construcción que nosotros hacemos a nivel cultural de la forma en que somos hombres o de la forma en que somos mujeres, es decir, de la forma en que actuamos, y eso tiene que ver mucho con la educación. En el contexto en el que vivimos, en el municipio donde nacimos, en la familia y en cómo nos educaron. Entonces, en ese sentido, la violencia existe en realidad en todas las poblaciones. O sea, no se puede decir que en este país, en este municipio o en este departamento solamente asesinen mujeres. No, en realidad hay asesinatos de hombres, de mujeres, de niños, niñas, ancianos, población LGTBI, población rural, urbana, etcétera. Lo que pasa es que cuando los índices empiezan a aumentar, es decir, cuando vemos que hay muchos casos con unas particularidades, en el caso de las mujeres y de las niñas, porque las leyes o las políticas públicas las acogen a ambas como con una protección especial, es donde también a nivel internacional hay unos acuerdos que se fijan, porque se dice, bueno, la situación es alarmante, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces debemos atender a las mujeres de manera particular y ofrecerles ciertas garantías. Es, por ejemplo, cuando los municipios crean oficinas particulares, por ejemplo, la oficina de las mujeres o la oficina de equidad de género, o a veces la oficina de la familia, que son oficinas o secretarías que se encargan de una atención especial, o las secretarías de la juventud o las secretarías de la tercera edad. Entonces allí se empiezan a identificar entonces casos muy específicos de violencias muy particulares, en este sentido, contra las mujeres. Entonces, la violencia de género sería la violencia en general, con una particularidad. Ahí es donde viene la violencia contra las mujeres. Entonces, es lo que los organismos dicen, hay que poner una alerta, hay que atender de una manera específica, porque lo que se atiende de manera general. Los asesinatos y las violencias se atienden de manera general. Bueno, Mónica, como decías, hay oficinas específicas en cada municipio o en el departamento, pues que existe la Secretaría de las Mujeres. Acá específicamente en el municipio del Retiro contamos con la Comisaría de Familia, que se encarga con sus profesionales de atender a esta población. Además, también desde la Oficina de Desarrollo y Proyección Social se tienen algunos programas y desde allí pues se presta la atención pues a las mujeres desde varios ámbitos, entonces en el tema de formación, en el tema de capacitación, ¿cierto? Además también ellas han ido algunas creando microempresas o empresas familiares, entonces acá en el municipio también encontramos de que se tiene como ese servicio específico o esa atención específica, pero como lo decías, también tenemos que tener muy claro de que en el tema pues que estamos hablando de la violencia, no solamente es contra las mujeres, lo que decíamos también de la violencia de género es que también se puede presentar violencia también contra los hombres, violencia contra las diferentes personas que expresan pues como su identidad
de mil maneras, ¿cierto? Entonces es muy importante que la comunidad sepa que acá en la administración municipal, que desde el consejo también hemos llevado a cabo políticas públicas que garanticen esa atención y que garanticen esos recursos para que la población esté bien atendida. Mónica, ¿por qué se presenta la violencia hacia las mujeres o la violencia de género? Bueno, Carolina, la violencia en contra de las mujeres o en general la violencia es como un asunto que se valida dentro de nuestra cultura. Cuando yo digo que se valida dentro de la cultura, quiere decir que para nosotros ha sido durante el tiempo como algo normal. Es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando nos educaron a nosotras o cuando educaron a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, era normal o natural, entre comillas, que, por ejemplo, se usara el castigo físico. Y un castigo físico que para nosotros en este momento es extremo. Supongamos una violencia física que con un objeto en el cuerpo y que dejaba secuelas, morados, heridas. Eso, si lo vemos hoy, para nosotros no sería normal, y hay todas unas campañas y se genera pues educación en torno a eso para evitar que se presente. Entonces, esa es la raíz también de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Es un asunto que ha estado dentro de nuestra cultura y que a nosotros nos han enseñado a verlo como algo normal. ¿Qué es lo que la psicología en este caso nos dice? Y otras ramas, la sociología y otras ramas, también el derecho, por ejemplo. Nos dice que al estudiar eso como algo normal, entonces se vuelve inconsciente. ¿Qué quiere decir que se vuelva inconsciente? Que lo naturalizamos y cuando sucede, nosotros no nos involucramos. Entonces, en ese sentido, se hacen campañas, por ejemplo, cuando se le dice a la gente, mucho cuidado, usted cómo puede dormir cuando está sucediendo una violencia donde su vecino, bien sea contra una mujer o contra alguien, y usted se queda callado, porque dentro de nuestra cultura, una de las cosas que nos han enseñado es, por ejemplo, dentro de los refranes, cuando se dice que los trapitos sucios se lavan en casa, eso quiere decir que yo no debo meterme en la situación que está pasando con mi vecino. Hoy, entonces, lo que se dice es que tenemos que tratar de reeducarnos en ese sentido y sensibilizarnos, porque la única manera, entonces, de nosotros atender ese tipo de violencias no sería solamente identificando que donde mi vecino o mi vecina está sucediendo algo, sino entonces conociendo unos conductos de a quién debo acudir y qué debo hacer en caso de, sin necesidad de que yo me vea involucrada. Entonces, en ese sentido, lo primero es comprender que si es algo que deviene de la cultura, entonces es algo que nosotros tenemos que sensibilizarnos y no validar. En este sentido, por ejemplo, no podemos validar que esté sucediendo una violencia física con gritos o con excesos pues de gritos o de golpes que yo esté escuchando o que yo esté percibiendo en una esquina, en la vía pública o hasta en el interior de una vivienda o de un hogar contra una mujer o en este caso contra una niña. O que yo vea asuntos sospechosos que pueden ocurrir como cuando sucede la violencia sexual, cuando sucede con niños y niñas, porque esto involucra también a los niños. Cuando yo tengo algunas evidencias de que pasa algo sospechoso, no puedo decir en este momento, en la actualidad, en estos años, no es conmigo, no me toca, no tiene nada que ver conmigo, sino que al contrario, yo como ciudadanía también estoy obligada en algún sentido a formarme y a sensibilizarme para contribuir en algo. Y contribuir es teniendo la información, teniendo la sensibilidad y teniendo claridad como de los conductos que debo seguir cuando suceden estas cosas. Entonces, en resumen, la cultura y la educación es la que valida, es desde donde viene la violencia, todo tipo de violencia, incluida la violencia contra las mujeres. Bueno, Mónica, muchas gracias. Mónica, decías algo muy interesante y es cuando la población identifica o sospecha que en algún lado o en alguna vivienda o en algún sector está ocurriendo algo, pero o no están seguros o no saben cómo identificar si en este caso es violencia contra la mujer o muchas veces también es el temor, ¿cierto? Yo no me quiero meter en problemas con mi vecino y entonces el señor está atentando contra la esposa, pero a mí me da miedo o me da pereza meterme en problemas con el vecino.
¿Le podemos explicar a la comunidad cómo identifico yo que está ocurriendo esa violencia, cierto? Y específicamente contra las mujeres. ¿Cómo una persona de la comunidad, una persona de una vereda, cómo hace Mónica para identificar que se está presentando esa violencia? Bueno, Carolina, hay algunas violencias que son muy notorias. Por ejemplo, la violencia física es una. Muchas veces encontramos que hay una mamá o una mujer que va a llevar a su chico a la escuela, supongamos, y que vemos que tiene una secuela en su rostro, que nosotros lo vemos mucho en los programas de televisión, en las telenovelas, en las películas, que a veces hay en ciertas mujeres que suelen como solapar o esconder que fue un golpe con la nevera o que le pasó algo. Esa es una manera como muy obvia de ver la marca física. No quiere decir con esto que cualquiera que tenga una marca en la cara o que tenga una marca en el cuerpo quiere decir que ha sufrido una violencia física, ¿cierto? Pero en algunos casos puede suceder y la violencia física es la más notoria, esa es la que evidentemente nosotros vamos a identificar. Pero hay otro tipo de violencias como la violencia sexual, voy a ir enumerando algunas violencias que no son tan notorias. La violencia sexual sería notoria en el caso en que yo perciba de manera directa que hay un acceso carnal violento, por ejemplo, que hay alguien abusando sexualmente de una mujer, en este caso porque está siendo obligada y porque hay un grito o algo, eso es muy evidente, pero también hay otras situaciones de acoso o situaciones en donde no necesariamente hay una violencia sexual directa, por ejemplo, de violación o penetración, sino que simplemente hay un tocamiento o hay un acoso constante en contra de. Esto suele suceder, por ejemplo, hoy lo vemos en las noticias en los colegios, de parte de, no digo que en todos los colegios, suele suceder en espacios como estos, porque la televisión lo menciona, o en iglesias, o en espacios concurridos, o en el metro, o en el bus, o en la escuela, o en mucho tipo de espacios en donde son espacios donde se da la concurrencia de las personas, pero también donde hay un ejercicio de poder. ¿Qué quiere decir que haya un ejercicio de poder? Por ejemplo, en el trabajo, en el sentido de que hay una persona que se aprovecha de que es mi jefe para pedirme favores a cambio, o para que es mi profesor o también mi profesora, porque también puede suceder una violencia de una mujer en contra de una mujer que insinúa cosas o que tiene tocamientos conmigo y me hace sentir comprometida por esa relación de poder que tiene conmigo, bien sea porque es mi jefe, porque es mi profesor, o en algunos casos porque es, no sé, el padre de la iglesia donde asisto, o el pastor de la iglesia donde asisto, o una persona de reconocimiento, o un político, o simplemente una persona que tiene algún poder, ¿cierto? Eso también se presenta en los grupos familiares. Nosotros vemos que hay un estereotipo es como una creencia que no necesariamente es real, sino que nosotros la hemos llevado durante la vida y pensamos que las cosas son así, pero no necesariamente son reales. Por ejemplo, cuando se dice que la violencia sexual hacia los niños y hacia las niñas se da más por desconocidos, entonces lo que nosotros hacemos es proteger a los pequeños o a los menores de edad de espacios desconocidos, pero vemos que las estadísticas muestran que esas violencias sexuales se dan más al interior de la familia o por personas cercanas o conocidas. Lo otro que también se presenta es la violencia psicológica. La violencia psicológica se da en escenarios en donde hay una manipulación. Entonces hay una subordinación, o hay un maltrato verbal, o hay un maltrato como de manipular por algo, que se da frecuentemente o usualmente en las relaciones de pareja, no necesariamente en un matrimonio. También se está presentando hoy en día, las estadísticas muestran un aumento en las relaciones de noviazgo o en las relaciones de pareja, bien sea formales e informales, porque no necesariamente somos novios, solo estamos saliendo. Entonces se presentan hoy en aumento en ese tipo de relaciones. Lo otro son las violencias patrimoniales, que se presentaban supuestamente más en nuestras abuelas, es decir, cuando ellas no podían heredar, cuando no podían tener un título, entonces cuando su patrimonio se veía comprometido, y se veía comprometido en el caso de que había un hombre, en este caso su pareja, que se hacía cargo y entonces la excluía de esa parte económica. Eso se cruza con la última violencia, que es la violencia económica.
Nosotros pensaríamos que las mujeres entre como más nivel profesional tengan, pues más autónomas son, pero no necesariamente sucede eso. En algunos casos se presenta que las mujeres trabajan, pero no tienen el manejo de sus propios recursos. Algunas llegan al extremo de entregarle el dinero que ganan a sus parejas. Entonces, no es que haya un problema en que entregue el dinero, el problema radica en que ella no puede ser autónoma para tomar sus propias decisiones y ella está trabajando esa plata o ese dinero, esa ganancia pues que tiene. Entonces ahí también se daría la violencia económica en términos de que hay una manipulación con lo económico, bien sea con lo que yo gano o con lo que gana la otra persona, cuando hay humillación, por ejemplo. Cuando se me humilla por la comida o se me humilla por la vestimenta o por lo que la pareja pone para la casa o pone para el sustento mío o el de mis hijos, ahí se presenta la violencia económica. Entonces hay muchas formas de detectarla. El asunto es que también hay campañas que se dirigen, Carolina, a la sensibilidad. O sea, esto no es un asunto de una señal, de una marca, de un morado, de sangre, no, es la sensibilidad. Y la sensibilidad la tenemos todos como seres humanos. Como seres humanos a veces se dice, las mujeres tienen un sexto sentido, pero en realidad ese sexto sentido podría ser más humano que más de las mujeres. Todos a veces tenemos ciertas sospechas de que algo pasa. Entonces lo importante es manejar los asuntos con discreción, pero no ocultarlos. Discreción es como tener respeto, es decir, no hacer como algo muy público que pongan entredicho la imagen de la persona, pero sí buscar ayuda y buscarla en los entes en que tú has mencionado. Esa sería como una manera también. Bueno, Mónica, muy importante que la comunidad conozca cuáles son esos tipos de violencia, ya lo explicaste muy bien, y muy importante también hacer un llamado a la comunidad para que si identifican algún tipo de violencia como los que acabo de hablar, Mónica, que si es el caso denuncien. Acá en el municipio del Retiro cuentan con una ruta que es con la comisaría de familia, allí pueden llamar, no es necesario que den el nombre, no se tienen que identificar, simplemente si están seguros de alguna de estas problemáticas que se puede presentar, de las que acabo de mencionar, Mónica, es que lo hagamos, y también de que si no tiene nada que ver con la persona, en este caso con la mujer a la que le esté pasando alguna situación de estas, no importa, pero también debemos de ser solidarios y también debemos de aportar, pues, y después de que de pronto Dios no lo quiera pase una tragedia, que después no nos vaya a quedar como ese remordimiento, como yo por qué no lo hice. Entonces el llamado es a que si identifican que algo de eso está pasando, tienen a la comisaría de familia, allí hay diferentes profesionales que los pueden atender o se pueden acercar, pues si es el caso, y allí presentar la denuncia. También está la fiscalía, ¿cierto? También hay otro tipo de entidades donde la pueden presentar, como la fiscalía, la policía, la misma comisaría. Mónica, ya para terminar, el tiempo en televisión es muy corto. ¿Cómo prevenirla? Contémosle a la comunidad en 2 minuticos, Mónica, ¿cómo podemos prevenir la violencia contra la mujer? Bueno, lo primero es lo que hablábamos hace un momento, sensibilizarnos, todos, incluidas las poblaciones que atienden o las instituciones que atienden las demandas, es decir, un comisario de familia, una comisaria, un abogado, una enfermera, en el hospital, todas estas instituciones tienen que sensibilizarse, porque si no, lo que se va a dar es una revictimización. Una revictimización es cuando se le dice, pero usted ¿dónde estuvo? ¿Pero por qué tenía esa ropa, por eso la violaron? O no, fue su marido pues por algo le pegó. Esa es una doble victimización. Entonces lo primero es sensibilizarnos como personas y como instituciones. Lo segundo es formarnos y educarnos. Todos tenemos los mismos derechos. Y los mismos derechos nos acogen en términos económicos, de salud, pero también en términos de lo cultural y de las formas en que podemos expresarnos. Es decir, en este caso, cuando estamos educando niños y niñas, tanto los niños y las niñas pueden jugar con muñecas, pueden jugar con carros, pueden vestirse en de azul, pueden vestirse en de amarillo, de rosado. Esto no va a hacer que ninguna persona cambie, por ejemplo, su orientación sexual. Esto lo que va a hacer es vernos de manera más equitativa. Y en ese término la educación es muy importante, en términos de que la educación nos propicie el respeto de unos a otros y de que no lleguemos a lo
que tú estás diciendo, que sería la muerte de una mujer, en ese caso se llama feminicidio, y el feminicidio se da cuando yo no identifico esas alertas tempranas. Es decir, cuando ya hay un golpe, cuando ya hay una violencia física, eso es una alerta muy grande que nos debe poner como el pare y mencionar, listo, hay que acudir o hay que llamar a la policía o hay que llamar a alguna institución que nos ayude, porque eso puede terminar en la muerte de una mujer, en este caso la mujer que está siendo agredida. Mónica, muchas gracias. Este tema realmente es muy importante, nos quedamos cortos pues para contarle a la comunidad la importancia de este tema, y muy importante, Mónica, la sensibilización que hoy le damos a la población, porque muchas veces también por desconocimiento se peca, ¿cierto? Entonces muchas veces en los hogares, muchas veces en las instituciones, muchas veces las familias no saben cómo acudir o no tienen identificados esos tipos de violencia que tú acabaste de mencionar. Entonces, muchas gracias, Mónica. La verdad que el programa de hoy esperemos a que llegue a cada uno de los hogares dejando un bonito mensaje, que en caso de que esté ocurriendo alguna de estas cosas, que nos pueda llevar a reflexionar y a tomar una buena decisión, y que la decisión sea denunciar o acudiendo donde un profesional que les pueda ayudar. Muchas gracias, Mónica, y para una próxima oportunidad para que podamos ampliar más el tema. Gracias, Carolina. Bueno, y gracias a la audiencia. Esperemos que si alguien necesita más información, busque en las redes y también allí encontrará como otro tipo de ayuda si no quiere hablar como con alguien. Gracias. Recuerden que este es el programa institucional del Consejo Municipal y que tiene repetición el próximo martes a las 6 de la tarde. Un agradecimiento especial a Cristian Camilo, nuestro comunicador. Muchas gracias.